El conserje nocturno, Marcus Reid, se inclinó ligeramente hacia la silla de ruedas de la coronel paralítica y dijo con voz firme: «Voy a enseñarte a caminar otra vez». La coronel Eleanor Hartman soltó primero una carcajada amarga y luego un sollozo contenido. Sus ojos color acero, que habían infundido respeto y temor en soldados en 3 frentes de combate, se entrecerraron con una incredulidad absoluta. No era una risa de alegría, sino el sonido áspero de alguien que había escuchado promesas vacías, ilusiones efímeras y mentiras bien intencionadas. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de autoridad. ¿Un conserje cree que puede hacer lo que no lograron médicos especializados, con millones de dólares detrás? Marcus Reid permaneció inmóvil, sosteniendo la fregona en su mano con la serenidad de quien no necesita demostrar nada. Durante 18 meses, desde que una explosión de un artefacto improvisado en Kandahar le había arrebatado la movilidad por debajo de la cintura, nadie había logrado que Eleanor sintiera que todavía había esperanza. Marcus, sin embargo, la miraba con una intensidad que nadie más había mostrado. Como si la viera más allá de su silla de ruedas, más allá de su parálisis, más allá de la tragedia. «Me llamo Marcus Reid», dijo él, con la calma de quien conoce cada rincón de su propia historia. «Y todos los que me han visto empujar un trapeador por los pasillos del Centro Médico de Veteranos de Richmond piensan que saben quién soy y qué puedo hacer. No saben nada». Nadie sabía que Marcus, con 42 años, había pasado incontables horas entre turnos nocturnos estudiando rehabilitación neuromotora. No en prestigiosas universidades, sino en la soledad de su pequeño apartamento, motivado por un amor feroz que reescribió imposibles médicos. Nadie sabía que tenía una hija, Naomi, a quien los médicos habían dicho que nunca caminaría debido a una parálisis cerebral grave. Marcus no aceptó la sentencia. Transformó su hogar en un laboratorio de esperanza y dedicó 7 años enteros a desarrollar métodos para permitir que Naomi diera sus primeros pasos. Y lo logró. Cuando Naomi tenía 8 años, dio sus primeros pasos vacilantes pero reales, rompiendo todas las predicciones médicas. Hoy, Naomi estudia medicina en la Universidad de Howard y camina con una confianza que irradia fuerza. Esa era la razón por la que Marcus trabajaba noches en el centro de veteranos, para estar presente para su hija durante sus años cruciales y para acercarse a quienes habían luchado batallas físicas y emocionales similares. Eleanor Hartman representaba todo lo que Marcus conocía sobre espíritus rotos atrapados en cuerpos que la sociedad consideraba perdidos. Había visto esa mirada en el espejo mientras cuidaba a Naomi, en veteranos derrotados que habían perdido la fe en sí mismos. Y aún así, cuando la risa de Eleanor resonó en el pasillo del centro de rehabilitación, algo cambió. Quizá fue la forma en que Marcus no apartó la mirada, o la certeza en su voz al repetir su promesa imposible. Por primera vez desde la explosión, alguien la miraba y veía potencial en lugar de lástima. La risa se le atragantó. Las lágrimas comenzaron a formarse en unos ojos que habían olvidado cómo esperar. Porque, a veces, la sanación más poderosa no proviene de títulos ni rangos, sino de alguien que se niega a aceptar la palabra imposible como definitiva. Eleanor había construido su vida sobre certezas, planificación estratégica, riesgos calculados, resultados medidos. Durante 15 años había liderado misiones donde la duda significaba muerte, y la vacilación, un lujo inaceptable. Hija de un obrero de Detroit, Eleanor había escalado hasta West Point, superando prejuicios, subestimaciones y dificultades con una fuerza que obligaba a respetarla. Su tercer despliegue en Afganistán terminó con una explosión que destruyó su convoy y le arrebató sus piernas, junto con 3 de sus soldados. Los médicos fueron fríos en sus diagnósticos: lesión medular completa, sin sensibilidad ni movimiento por debajo de la cintura, sin esperanza de recuperación. Su vida había cambiado, pero no su espíritu de mando. Sin embargo, la parálisis vino acompañada de algo aún más difícil: la lástima de los demás. Sus compañeros le hablaban con cuidado, el presidente le visitó para posar en fotos, la pensión era generosa, pero nada devolvía lo que realmente importaba: su identidad como líder, como mujer que superaba lo imposible. El centro de veteranos era su prisión. Eleanor había rechazado fisioterapias, especialistas y programas experimentales. No quería aceptación, quería recuperar su movilidad, su autonomía y su vida. Por eso las palabras de Marcus la golpearon como una segunda explosión: te ayudaré a caminar. No adaptarte, no aceptar ayudas, caminar. Su voz militar, implacable, desafió la declaración: ¿entiendes lo que acabas de decirme? Mi médula está seccionada.
Esto no es motivación. Esto no se arregla con promesas de conserje. Marcus apoyó la fregona y sacó de su cartera una foto de Naomi, de 8 años, dando sus primeros pasos entre barras paralelas. Los médicos dijeron lo mismo de ella. Completa, permanente, imposible. Y mira lo que pasó. Eleanor observó la imagen, sintiendo que algo se quebraba en su interior. Parálisis cerebral y lesión medular no son lo mismo, replicó con firmeza. Marcus asintió, cierto, pero la desesperanza es desesperanza. Y he visto que ocurre cuando alguien decide pelear en lugar de rendirse. La mirada de Eleanor, entrenada en el análisis militar, evaluó cada gesto de Marcus, la calma, la seguridad, la convicción. Algo en él desafiaba sus supuestos, su lógica y sus expectativas. ¿Qué te hace pensar que tú podrás lograr lo que los médicos no lograron? Marcus respondió con claridad devastadora, ellos intentaron arreglarte. Yo voy a ayudarte a arreglarte a ti misma. La distinción era sutil pero devastadora, no era víctima, no era paciente, era soldado de su propia recuperación. Todos los especialistas la habían tratado como máquina rota. Marcus le mostraba que aún existía la Eleanor que lideraba, que vencía y que podía luchar bajo cualquier circunstancia. Durante 3 noches, Eleanor repitió sus palabras, evaluando cada ángulo, investigando su pasado. Descubrió que Marcus no era solo un conserje, era un experto autodidacta en rehabilitación neuromotora, con años de estudio nocturno, certificaciones, experiencias documentadas, un hombre cuya vida había sido definida por el amor y la dedicación a un imposible. Y lo más impactante, Marcus no buscaba reconocimiento ni riqueza. Su sacrificio era personal, y su método había funcionado antes. Naomi era la prueba viviente de que lo imposible podía revertirse con determinación, innovación y amor. Eleanor esperó a Marcus en el pasillo principal la noche siguiente, militar, fría, evaluando. Quiero ver a Naomi. Marcus no dudó, ella no es un trofeo. Es prueba de que lo imposible se puede enfrentar con disciplina y fe. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó ella. Su voz reveló vulnerabilidad bajo la coraza militar. Que decidas pelear por ti misma como una vez lo hiciste por tus soldados, respondió Marcus. El paralelismo era devastador, lideró tropas en la guerra, pero ahora debía liderar su propia batalla. Explicó el plan: 6 horas diarias de estimulación nerviosa, fortalecimiento de tronco, equilibrio y memoria muscular, 7 días a la semana, durante 6 meses. Más duro que cualquier despliegue, más exigente que cualquier entrenamiento. Si fallaba, al menos sabría que lo había dado todo. Aceptar la ayuda de Marcus significaba aceptar la esperanza, lo más peligroso para alguien acostumbrado a planearlo todo. Pero también significaba recuperar a la Eleanor que nunca conoció la rendición. Cuando Marcus se alejó para comenzar su turno, Eleanor comprendió que acababa de tomar la decisión más aterradora de su carrera, creer que la derrota no era definitiva, que su historia aún podía reescribirse y que la persona más improbable podía tener la llave de su nueva vida. El amanecer se cernía sobre el centro de veteranos como una declaración de guerra, y Eleanor Hartman estaba lista para luchar de nuevo. Eleanor Hartman estaba sentada en su silla de ruedas frente al ala de rehabilitación, vestida con el uniforme que no había usado desde Afganistán. Sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por una rabia intensa que podría haber alimentado motores. Estaba enfadada con Marcus por hacerla esperar, consigo misma por haber aceptado su ayuda y con el universo por crear una situación donde su salvación dependía de confiar en un conserje que prometía lo imposible. Marcus apareció acompañado de un equipo que no se parecía en nada a los aparatos médicos costosos y estériles que Eleanor había visto antes. Traía bandas de resistencia, bloques de madera, aparatos caseros de estimulación eléctrica y un cuaderno de cuero repleto de dibujos anatómicos detallados. Este es mi equipo de rehabilitación de $1.000.000, dijo él, colocando cada herramienta con la precisión de un cirujano. El sarcasmo de Eleanor afloró, $47 y años de bricolaje. Fantástico. Marcus sonrió con calma, lo caro no significa efectivo. Observa y aprende. Pero lo que sucedió a continuación desarmó todas sus creencias. Marcus no comenzó con las piernas. Empezó por mapear su columna vertebral con las manos, identificando puntos de presión y vías nerviosas como si fueran territorios de combate. Sus dedos encontraron áreas que Eleanor no había sentido desde la explosión. ¿Sientes eso?, preguntó Marcus, con una voz tranquila pero intensa. Tu sistema nervioso no está muerto, está confundido.
Vamos a enseñarle a recordar su función. Su método era revolucionario. Mientras que la fisioterapia tradicional se enfocaba en aceptar limitaciones, Marcus proponía una rebelión sistemática contra los veredictos médicos. Cada movimiento estimulaba vías nerviosas declaradas perdidas, pero el verdadero cambio no era físico, era psicológico. Eleanor, por primera vez desde la explosión, no era una víctima, sino un soldado entrenado para enfrentar la misión más difícil de su carrera, recuperar su cuerpo. Al suelo y 20 flexiones, ordenó Marcus en la tercera sesión. No siento las piernas, replicó Eleanor. No te he preguntado por las piernas. Te pedí 20 flexiones. Tus brazos funcionan bien y este ejercicio estimula tu circulación espinal, corrigió él con precisión. La transformación fue inmediata. Eleanor estaba siendo desafiada, tratada como la guerrera que siempre fue. Marcus hablaba su idioma, objetivos, metas, tácticas. Cada día era un ejercicio de resistencia, cada sesión un campo de batalla contra la parálisis. Pasaron semanas mientras Marcus desplegaba su estrategia completa. Había estudiado no solo rehabilitación física, sino también psicología de recuperaciones imposibles. Sabía que curar el cuerpo exigía primero curar el espíritu que se negaba a rendirse. Eleanor descubrió que el cuaderno de Marcus contenía estudios de casos milagrosos, veteranos que habían vuelto a caminar tras parálisis, víctimas de accidentes que recuperaron sensaciones imposibles y atletas que regresaron a competir después de lesiones devastadoras. El denominador común no era la medicina, sino una fe inquebrantable respaldada por acción implacable. Tus médicos se enfocaron en lo que no podías hacer, dijo Marcus. Nosotros nos enfocamos en lo que tu espíritu se niega a aceptar. Entonces llegó la prueba más poderosa, Naomi. 3 semanas después de iniciar el programa, Marcus llevó a su hija al centro de rehabilitación. Eleanor la observó moverse con una gracia y confianza que desafiaba todos los diagnósticos que había recibido. Naomi Washington era la prueba viviente de que los límites médicos podían convertirse en historia pasada. Papá me dijo que eras coronel, dijo Naomi, sentándose junto a Eleanor. Quería conocer a la mujer que luchó tan valientemente como yo. Eleanor la miró y vio todo lo que había perdido y anhelado, la posibilidad de creer en lo imposible. Naomi le mostró ejercicios, movimientos, estrategias. No eran milagros, eran pruebas del poder de la disciplina, el amor y la determinación. La presencia de la joven transformó la percepción de Eleanor sobre su propia recuperación. La batalla no era contra la parálisis, sino contra la voz interna que le susurraba rendición. Cada movimiento de Naomi era un recordatorio de que la derrota no era definitiva y que la estrategia correcta podía desafiar cualquier pronóstico médico. Eleanor sintió despertar la parte de sí misma que nunca conoció la retirada, que había quedado dormida desde Afganistán y que ahora estaba furiosa por el tiempo perdido. Marcus había completado su estrategia, propósito, prueba y un camino claro hacia la victoria. Eleanor entendió que el verdadero reto era descubrir qué quedaba de la mujer que nunca aceptó lo imposible. 4 meses de guerra silenciosa contra lo que los médicos decían imposible habían transformado a Eleanor Hartman en alguien irreconocible, una mujer que se negaba a rendirse. Cada mañana a las 6, ella y Marcus libraban su batalla diaria, estimulación nerviosa que la hacía gritar, ejercicios de memoria muscular extenuantes, entrenamiento de equilibrio que desafiaba cualquier suposición sobre su cuerpo. Los cambios eran minúsculos pero inequívocos, sensibilidad regresaba a áreas muertas, contracciones musculares aparecían, patrones de flujo sanguíneo se restablecían. Los médicos, escépticos, observaban. El doctor Langley, su neurólogo, mantenía su distancia clínica. Coronel Hartman, aprecio su entusiasmo, pero debemos ser realistas sobre su estado. Estas mejoras no indican recuperación significativa. La comunidad médica había invertido demasiado en su imposibilidad para aceptar la rebelión de Eleanor. Entonces Marcus reveló su estrategia final, una prueba irrefutable. Había documentado cada sesión, medición y pequeño avance en su cuaderno. Cada dato respaldaba lo que parecía imposible: la reconstrucción de vías nerviosas, restauración de memoria muscular y recuperación sensorial. Todo preparado para demostrar que la esperanza, acompañada de acción, podía desafiar cualquier diagnóstico. Un martes de noviembre, Marcus se acercó y dijo con autoridad: hoy no hacemos ejercicio. Hoy te vas a poner de pie. Eleanor se tensó. Ponerse de pie significaba confiar en piernas que no sentía desde Afganistán. Marcus, no puedo.
Cállate. Durante 4 meses has sido una soldado que sigue órdenes. Hoy te conviertes en la coronel que lidera la carga. Colocó la silla de ruedas junto a barras paralelas modificadas para la ocasión. Todo estaba calculado, medidas, seguridad, contingencias. El silencio en el centro era absoluto, como si el universo contuviera la respiración. Siente tu centro, indicó Marcus, colocando sus manos sobre su espalda. Los músculos que reconstruimos no son para lucir, son tu nueva base. Eleanor se agarró a las barras con fuerza. Sus brazos, fortalecidos por meses de entrenamiento compensatorio, se convirtieron en su ventaja. Pero fue su mente el verdadero campo de batalla. Voces que decían imposible surgieron, médicos, compañeros, noches de desesperación. Pero junto a ellas, una nueva voz apareció, la risa de Naomi, la confianza de Marcus, el recuerdo de quien era antes de la explosión. A la de 3, transfieres el peso a tus brazos y activamos el tronco. Las piernas solo necesitan recordar su función. 1. El corazón de Eleanor latía como cuando lideraba tropas en combate. Las palmas sudaban por el esfuerzo y la ansiedad de lo que estaba por suceder. 2. Cada voz de derrota interna se enfrentaba a la determinación resurgida. 3. Eleanor Hartman se levantó. No con elegancia, ni facilidad, ni sin ayuda, pero se levantó. Sus piernas recordaron su propósito, enviando señales eléctricas a través de nervios olvidados por casi 2 años. Temblorosas, inseguras, pero reales. Por 17 segundos, se mantuvo en pie. Sus lágrimas reflejaban alegría, rabia, triunfo y gratitud. Marcus sonrió con emoción contenida. ¿Cómo se siente estar más alta que yo otra vez? Eleanor lo miró desde arriba, entre lágrimas, rió y sintió cada emoción enterrada desde Afganistán. Agotamiento, triunfo, alegría, determinación. Su primer paso estaba listo para darse, y nada sería igual. Cuando intentó mover el peso hacia adelante, sucedió lo inesperado, su pierna izquierda, la que menos había mejorado, se activó con fuerza. El paso siguiente fue vacilante, tembloroso y apoyado, pero fue real. Eleanor había dado su primer paso en 22 meses. El sonido de su pie tocando el suelo resonó como un grito silencioso de victoria. No se trataba solo de caminar, sino de demostrar que los veredictos médicos no son destinos, y que la recuperación surge cuando se desafían las limitaciones sistemáticamente. Eleanor Hartman estaba de pie, enfrentando lo imposible, y el mundo nunca volvería a verla igual. 6 meses después de aquel primer paso, Eleanor Hartman ya no necesitaba la silla de ruedas ni los soportes mecánicos. Cada mañana llegaba al centro de rehabilitación para veteranos de Richmond con un bastón, que se había convertido más en símbolo de su disciplina que en ayuda real. Su caminar era firme, seguro, con la postura militar intacta que siempre la había caracterizado. Pero más allá de la recuperación física, Eleanor había descubierto una transformación que iba mucho más allá del movimiento, había recuperado la autoridad sobre su propia vida. Marcus Washington, quien había pasado años escondiendo su genialidad detrás del uniforme de conserje, ahora lideraba investigaciones sobre rehabilitación neuromotora. Su oficina, antes un cuarto de limpieza, se había convertido en un laboratorio de ideas, donde enseñaba a médicos y terapeutas técnicas que desafiaban la sabiduría convencional. Sus métodos, combinando ciencia rigurosa con innovación práctica, habían atraído la atención de universidades y hospitales de todo el país. El trabajo de Eleanor también había cambiado. El Departamento de Asuntos de Veteranos le había creado un puesto especial como directora de programas de rehabilitación alternativos. Su misión era identificar a veteranos que habían sido declarados irrecuperables y conectarlos con estrategias innovadoras, muchas de ellas derivadas del trabajo de Marcus y adaptadas a las necesidades específicas de cada paciente. Por primera vez, la mujer que había sentido la derrota durante años ahora dirigía la transformación de otros. Eleanor, necesito que veas a alguien, dijo Marcus un martes por la mañana, entrando en la sala donde ella revisaba planes de rehabilitación. La mujer levantó la mirada de su cuaderno de notas. ¿Quién? Un joven veterano con parálisis parcial después de un accidente de entrenamiento. Sus médicos lo declararon perdido. Eleanor sonrió levemente, con esa mezcla de compasión y determinación que Marcus había aprendido a reconocer. Llévalo aquí. Vamos a mostrarle lo que significa luchar de verdad. Cuando el joven entró, tímido y con los hombros encorvados,
Eleanor recordó sus primeros días en el centro, sentada en su silla de ruedas, dudando de cada movimiento. Ahora, con cada paso que había dado y cada sesión que había completado, ella entendía que la verdadera rehabilitación comenzaba en la mente. Marcus le había enseñado que la plasticidad neural era poderosa, pero que la mente decidida podía desafiar incluso los límites más rígidos de la medicina. El joven observaba la sala llena de barras paralelas, bandas de resistencia y equipos caseros. Esto parece demasiado simple, murmuró, con escepticismo en la voz. Eleanor se acercó y le tomó la mano con firmeza. Lo simple puede ser lo más efectivo. Pero la clave eres tú, no el equipo. Si quieres caminar otra vez, necesitarás creer en cada movimiento, incluso cuando parezca imposible. Marcus asintió desde el otro lado de la sala. Exactamente. Hoy no se trata de lo que crees que tus piernas pueden hacer. Se trata de lo que tu mente está dispuesta a aceptar. La sesión comenzó y, como siempre, Eleanor observaba a cada paciente con un ojo crítico, pero también con un entendimiento profundo de sus miedos y frustraciones. Los movimientos eran básicos: transferencias de peso, activación de tronco, equilibrio. Pero para alguien cuya vida había sido definida por la limitación física, cada repetición era una batalla. Más lento, más controlado, instruía Eleanor. Siente tus músculos trabajando, aunque no los notes todavía. Haz que recuerden lo que alguna vez supieron. Marcus ajustaba los sensores, anotaba cada dato y corregía posturas. Su experiencia no era solo científica, sino profundamente personal. Cada progreso, por pequeño que fuera, era una victoria, un recordatorio de lo que había sucedido con Eleanor. Y Eleanor, a su vez, se veía reflejada en cada paciente, en cada esfuerzo, en cada chispa de esperanza que se encendía frente a ella. Un mes después, Eleanor fue invitada a presentar el protocolo Hartman en una conferencia nacional de rehabilitación. Nunca había hablado ante tantas personas sobre su experiencia personal, siempre había sido la soldado que lideraba desde la acción. Pero esta vez, no se trataba de estrategia militar, sino de estrategia de vida. Subió al escenario, con la espalda recta, bastón en mano, y miró a la audiencia. Profesionales de la medicina, terapeutas y familiares de veteranos esperaban escuchar el milagro que había desafiado todos los diagnósticos. Hace 6 meses, estaba sentada en una silla de ruedas, dudando de cada palabra que alguien me decía sobre mi recuperación. Hoy estoy aquí para demostrar que lo imposible solo es un concepto, no una sentencia. Y no lo hice sola. Lo que voy a presentar es el resultado del trabajo conjunto de un hombre que nunca aceptó límites, un sistema dispuesto a aprender y la determinación de no rendirse nunca, comenzó Eleanor, con la voz firme pero cargada de emoción. Narró cada fase del proceso, desde las primeras sesiones con Marcus, pasando por la disciplina diaria, hasta los pequeños avances que habían ido acumulándose hasta permitirle ponerse de pie, finalmente, caminar. La audiencia escuchaba en silencio, algunos incrédulos, otros con lágrimas en los ojos. Cada palabra era un recordatorio de que la recuperación completa no siempre dependía de equipos sofisticados ni procedimientos caros, sino de estrategia, persistencia y confianza mutua. Al final de su presentación, mostró imágenes de Naomi y de los pacientes que habían comenzado a progresar bajo el nuevo protocolo. Lo que ven aquí son pruebas vivientes de que los límites pueden superarse. No se trata de milagros, se trata de decisiones y acción disciplinada, concluyó. Después de la conferencia, un joven terapeuta se acercó a ella. Coronel Hartman, su historia nos inspira a todos. Pero, ¿cómo manejan el escepticismo médico? Eleanor sonrió y miró hacia el pasillo donde Marcus revisaba datos. Con evidencia, paciencia y resultados. Las palabras cambian mentes, pero las acciones cambian vidas. Mientras regresaban al centro, Marcus le comentó: has transformado más que tu cuerpo, Eleanor. Has transformado todo un sistema. Ahora somos una referencia para los casos que antes se consideraban perdidos. Eleanor asintió, con la mirada fija en el horizonte del centro. Cada veterano que llegaba, cada paciente que superaba su limitación, era un recordatorio de que las verdaderas batallas no siempre se libraban en el extranjero, sino dentro de uno mismo. Incluso su relación con Marcus había evolucionado. Lo que comenzó como una alianza estrictamente funcional se había transformado en respeto mutuo, admiración y confianza. Ambos entendían que la fuerza más poderosa no era física, sino la que nacía de creer en alguien cuando nadie más lo hacía. Mientras el sol se ponía sobre Richmond,
Eleanor y Marcus observaban a un grupo de veteranos practicar ejercicios de equilibrio y fuerza. Cada risa, cada gesto de esfuerzo, cada pequeño avance era un recordatorio de cómo la perseverancia y la estrategia podían reescribir la historia de cuerpos y vidas que otros habían dado por perdidos. Eleanor se apoyó en su bastón, respiró hondo y dijo con voz firme: la próxima generación de héroes no solo será recordada por lo que logró en combate, sino por lo que puede superar dentro de sí misma. Marcus sonrió, reconociendo la profundidad de sus palabras. Y todo empieza con alguien que se niega a aceptar lo imposible. Eleanor giró hacia él, con una sonrisa que contenía gratitud, triunfo y determinación. Exactamente. Y hoy, cada persona en este centro tiene la oportunidad de aprender eso. El pasillo estaba lleno de vida y movimiento. Las sillas de ruedas estaban presentes, pero ahora también lo estaban los pasos firmes y decididos. Cada paso era un testimonio del poder de la disciplina, la esperanza y la acción. Y para Eleanor Hartman, cada día era una declaración de guerra contra la idea de la derrota, una batalla ganada en el interior que se reflejaba en cada gesto, cada sonrisa y cada avance tangible. Los pasillos del Centro de Rehabilitación para Veteranos de Richmond comenzaron a llenarse de un aire distinto. No era solo la presencia de nuevos equipos ni la reorganización de los programas de terapia. Era algo más profundo, un cambio en la mentalidad de todos. Los que cruzaban esas puertas. Eleanor Hartman había transformado no solo su propio cuerpo, sino la percepción de lo que era posible, y Marcus Washington se había convertido en un referente vivo de cómo la disciplina y el amor podían superar incluso los pronósticos más sombríos. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas del ala de rehabilitación, Eleanor se preparaba para una sesión especial. Entre los pacientes se encontraba Thomas Blake, un veterano de 32 años que había quedado parcialmente paralizado tras una explosión durante un entrenamiento. Había sido diagnosticado con daño medular irreversible, y sus familiares estaban resignados a que nunca recuperaría movilidad significativa. Thomas miraba la sala con desconfianza, observando las barras paralelas, las bandas de resistencia y los pequeños aparatos de estimulación que Marcus había colocado meticulosamente. Eleanor se acercó con la confianza adquirida tras 6 meses de transformación personal. Thomas, hoy no te voy a prometer milagros. Te voy a dar algo mucho más valioso, la oportunidad de luchar y de probar que tus límites no son definitivos. Su voz era firme, pero impregnada de calidez. Marcus observaba desde el otro lado de la sala, ajustando sensores que registraban cada mínima contracción muscular, cada cambio de flujo sanguíneo, cada intento de activación nerviosa. Thomas dudó un instante, pero la autoridad tranquila de Eleanor lo hizo sentarse junto a las barras paralelas. Si alguna vez creíste que habías perdido tu vida, hoy aprenderás que solo habías perdido tu dirección. Vamos a recuperarla, paso a paso. La sesión comenzó. Los primeros movimientos fueron lentos y vacilantes. Thomas intentaba transferir peso de manera controlada, activando músculos que no recordaba cómo usar. Eleanor lo observaba, corrigiendo posturas, guiando respiraciones, recordándole que cada pequeño esfuerzo contaba. Marcus registraba meticulosamente datos, comparando cada movimiento con semanas anteriores y ajustando la estrategia en tiempo real. Más firme, Thomas. No se trata de fuerza, se trata de intención. Que cada músculo sienta que tiene un propósito, instruyó Eleanor mientras ajustaba la posición de su tronco para maximizar la activación de la columna. La voz de Eleanor no era solo un comando, era un recordatorio de que estaba presente, que creía en él cuando nadie más lo hacía. Al final de la primera hora, Thomas apenas había logrado mover los dedos de sus pies. Para cualquier observador, parecía un progreso mínimo, casi insignificante. Pero Eleanor y Marcus sabían que cada pequeño movimiento era un paso hacia la reconstrucción completa de la memoria muscular y de la confianza en sí mismo. Durante las semanas siguientes, las sesiones se intensificaron. Cada mañana comenzaban con estimulación nerviosa y ejercicios de tronco, por la tarde trabajaban fuerza y resistencia, y por la noche practicaban equilibrio y coordinación. Eleanor trataba a cada veterano como lo habían tratado a ella, no como un paciente limitado, sino como un soldado en misión. La diferencia estaba en que ahora no estaban solos, tenían un equipo que había aprendido a desafiar la imposibilidad y a transformar la desesperanza en resultados tangibles. Thomas comenzó a notar cambios que no podía explicar. Una mañana, mientras practicaba transferencia de peso, sus piernas respondieron con una fuerza inesperada. Se miró a sí mismo, incrédulo, y Eleanor le sonrió.
¿Lo sientes? Ese es tu cuerpo recordando lo que alguna vez supo hacer. Ahora es tu mente la que debe decidir mantenerlo vivo. Marcus documentaba cada contracción, cada registro de flujo sanguíneo, cada movimiento microtáctico. Sabía que la ciencia necesitaba pruebas tangibles, y Thomas era un ejemplo vivo de cómo la combinación de disciplina, innovación y voluntad podía desmantelar pronósticos médicos categóricos. Un día, mientras revisaban los avances de Thomas, Eleanor se giró hacia Marcus. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Marcus levantó la mirada, ajustando los datos en su tablet. No, ¿qué? La transformación no es solo física. Cada uno de estos veteranos está recuperando algo que nadie les había dicho que podían tener: confianza, orgullo, propósito. No solo caminan con sus piernas, están aprendiendo a caminar con su vida nuevamente. Marcus asintió. Durante años había trabajado en la sombra, centrado en la recuperación de su hija y luego en la de Eleanor. Pero ver a Thomas y a otros progresar era una confirmación de que su método funcionaba más allá de cualquier teoría. Era un testimonio vivo de que los diagnósticos médicos no eran destinos inevitables, sino desafíos a superar con estrategia, paciencia y fe inquebrantable. Eleanor, mientras supervisaba la práctica de equilibrio, recordó sus propias primeras semanas. Las noches de dolor, la frustración, la duda. Y luego, el momento en que se puso de pie por primera vez. Cada lágrima y cada grito de esfuerzo habían llevado a este presente, y ahora estaba compartiendo esa experiencia con otros, multiplicando el impacto de cada logro. El centro se convirtió en un lugar donde los límites dejaban de ser absolutos. Veteranos con lesiones medulares, amputaciones, daño cerebral traumático, todos encontraban un espacio donde la recuperación no era una ilusión, sino un proceso metódico y medible. La filosofía de Eleanor y Marcus se difundió rápidamente. No se trataba solo de mejorar el cuerpo, sino de reconstruir la mente, el espíritu y la identidad de cada individuo. Los resultados comenzaron a atraer la atención nacional. Los medios de comunicación visitaban el centro, los hospitales buscaban colaborar y las universidades solicitaban enviar estudiantes para observar el protocolo Arman Washington en acción. Cada paciente que avanzaba era un ejemplo tangible de cómo la perseverancia y la estrategia podían superar los pronósticos más pesimistas. Eleanor, mientras caminaba por los pasillos observando a los pacientes, pensó en Marcus. No solo había sido el hombre que creía en lo imposible para ella, sino el arquitecto de una revolución silenciosa en la rehabilitación. Su habilidad para combinar ciencia, experiencia personal y determinación era la razón por la que tantos recuperaban lo que otros habían considerado perdido. Un día, durante una sesión particularmente intensa, Thomas logró caminar varios pasos con apoyo mínimo. Su rostro reflejaba asombro y alegría, y Eleanor no pudo evitar sonreír. Esto no termina aquí, Thomas. Cada paso que das es un recordatorio de que nunca es tarde para recuperar lo que pensaste perdido. Cada día es una batalla ganada. Marcus anotó la progresión y asintió con satisfacción. La próxima semana intentaremos un recorrido más largo, con menor asistencia. La consistencia es la clave. Mientras la tarde avanzaba, Eleanor se detuvo frente a una ventana, observando la luz del sol iluminar el centro. Recordó sus días en la silla de ruedas, la incredulidad de su primer encuentro con Marcus, la mezcla de rabia y esperanza que había sentido. Todo eso la había llevado a este momento, no solo caminando, sino guiando a otros hacia la independencia, la confianza y la recuperación completa. En ese instante, comprendió algo esencial. La verdadera victoria no era simplemente caminar de nuevo. Era recuperar el control sobre su vida y ofrecer a otros la oportunidad de hacer lo mismo. Marcus había enseñado algo más que fisioterapia, había enseñado a no rendirse, a desafiar los límites, a creer en el potencial humano incluso cuando todo parecía perdido. Esa noche, mientras regresaban a sus oficinas, Eleanor dijo: Marcus, lo que hemos creado aquí, no es solo un programa de rehabilitación. Es un legado. Marcus sonrió, consciente de que su sacrificio y su pasión habían encontrado un propósito más amplio. Y lo mejor es que está solo comenzando. Cada veterano que cruza esa puerta es un testimonio de lo que es posible. Y cada historia que ayudamos a reescribir inspira a la siguiente. Eleanor asintió, con la mirada fija en los pasillos donde la esperanza se movía con cada paso firme y decidido. La guerra contra la imposibilidad continuaba, pero ahora no estaban solos, y cada victoria, grande o pequeña, demostraba que la resiliencia humana, guiada por estrategia y fe,
podía superar incluso los pronósticos más sombríos de la medicina. El amanecer del día siguiente trajo consigo una energía distinta al centro de rehabilitación para veteranos de Richmond. Eleanor Hartman, ahora completamente consciente de su capacidad, caminaba con paso firme hacia la sala de entrenamiento. Sus músculos ya no temblaban con incertidumbre, sus movimientos transmitían autoridad y seguridad, la misma que había irradiado en el campo de batalla, pero ahora aplicada a su propia recuperación y a la guía de otros. Marcus Washington, a su lado, preparaba los equipos, revisando los sensores que habían documentado cada microavance durante meses. Sabía que hoy sería un día crucial para otro veterano, y su atención al detalle no admitía errores. Dentro de la sala estaba Samuel Sammy Blake, un exinfante de marina de 28 años que había quedado con parálisis parcial tras un accidente con explosivos durante maniobras de entrenamiento. Los médicos le habían dicho que su recuperación completa era imposible y que tendría que adaptarse a una vida limitada. Blake estaba sentado en su silla de ruedas, observando las barras paralelas y los aparatos de estimulación. Su semblante mostraba la mezcla de escepticismo y desesperanza que Eleanor recordaba haber sentido en sus primeras semanas con Marcus. Samuel, comenzó Eleanor, su voz firme pero no autoritaria, hoy no estoy aquí para decirte lo que no puedes hacer. Estoy aquí para mostrarte lo que todavía puedes conquistar. Marcus asintió, ajustando la intensidad de los estímulos eléctricos cuidadosamente calibrados para activar las fibras musculares dormidas. Cada aparato, cada banda de resistencia, había sido diseñado con precisión meticulosa, no para reemplazar la ciencia, sino para complementarla a través de la estrategia, la disciplina y la persistencia. Blake dudó, pero Eleanor lo guió suavemente hacia las barras paralelas. Primero, siente tu centro. No necesitamos perfección, necesitamos intención. Que cada músculo sepa que tiene un propósito. Su tono era calmado, seguro y lleno de una autoridad nacida de la experiencia y la fe inquebrantable. Blake tomó aire, temblando ligeramente, y apoyó sus manos en las barras. Por un momento, nada sucedió. Sus piernas permanecían inmóviles, pero Eleanor no retiró su mirada ni sus palabras. Recuerda, Samuel, lo que tu mente cree que es imposible, tu cuerpo está aprendiendo a recordar. Durante la primera hora, cada pequeño movimiento fue registrado. Blake logró flexionar ligeramente la rodilla izquierda. Para cualquier observador externo, parecía un avance minúsculo, casi insignificante. Pero Eleanor y Marcus sabían que detrás de ese gesto estaba el inicio de una reconexión entre la mente y el cuerpo. Era la primera chispa de una revolución neuromotora en un sistema que había sido declarado muerto. Los días se convirtieron en semanas, y las sesiones se intensificaron gradualmente. Mañanas dedicadas a la estimulación nerviosa y ejercicios de tronco, tardes de fortalecimiento muscular y resistencia, noches centradas en equilibrio y coordinación. Eleanor, actuando como guía y motivadora, recordaba a cada veterano que la recuperación no era una línea recta, era una serie de microvictorias que se sumaban hasta crear un cambio radical. Un jueves por la mañana, Blake logró sostener su peso parcial sobre sus piernas con mínima asistencia. Eleanor lo observó de cerca, corrigiendo pequeños ángulos de postura y guiando la respiración para maximizar la activación. No se trata de la fuerza ahora. Se trata de aprender a confiar en tu cuerpo otra vez, le dijo, mientras Marcus ajustaba las mediciones para registrar cada microcontracción y flujo sanguíneo en tiempo real. La emoción en los ojos de Blake era evidente. Por primera vez, creía que algo que los médicos habían considerado imposible podía ser alcanzable. Mientras tanto, Eleanor reflexionaba sobre su propio viaje. Recordaba las noches de frustración, los momentos en que sus piernas no respondían, y la incredulidad inicial frente a Marcus. Cada lágrima, cada grito de esfuerzo, había sido un paso hacia el dominio de su propio cuerpo y de su mente. Ahora, podía transmitir esa experiencia, multiplicando la esperanza y la estrategia a través de cada veterano que ingresaba a la sala. Un día, mientras Blake realizaba ejercicios de equilibrio sobre la plataforma, Eleanor se giró hacia Marcus y susurró, no es solo fisiología. Lo que estamos haciendo aquí es devolverle su identidad. Marcus asintió. Exactamente. Cada paso que dan es una afirmación de que son más que sus diagnósticos. Que aún tienen control sobre sus vidas, que todavía pueden luchar, liderar y decidir. Al mismo tiempo, los avances comenzaron a atraer la atención del personal médico. Aunque al principio escépticos,
Los doctores comenzaron a notar que los registros de Marcus mostraban progresos medibles en pacientes que habían sido declarados permanentemente incapacitados. Cada microavance, cada activación muscular inesperada, era un desafío directo a la narrativa médica dominante. Los neurólogos empezaron a asistir a sesiones, primero en silencio, luego haciendo preguntas, y finalmente participando activamente para comprender los métodos que Eleanor y Marcus habían desarrollado. Uno de esos días, un estudiante de medicina se acercó a Eleanor. «Señora Hartman, ¿cómo logró que Blake moviera las piernas después de tanto tiempo sin respuesta?» Eleanor sonrió, recordando sus propios primeros pasos. No fue magia. Fue disciplina, estrategia, paciencia, sobre todo, creer en lo imposible cuando todo el mundo decía que no había esperanza. Marcus intervino, y también entender que cada cuerpo tiene una memoria que solo necesita ser activada nuevamente. Todo lo demás es mentalidad y perseverancia. La presencia de Eleanor y Marcus no solo estaba cambiando cuerpos, sino mentes. Los veteranos que antes caminaban con resignación ahora encontraban propósito en cada sesión, cada repetición, cada leve contracción. Se formaba un círculo de esperanza que trascendía la rehabilitación física, los pacientes inspiraban a los demás, los entrenadores aprendían de cada microavance y la comunidad médica comenzaba a reconsiderar los límites impuestos por diagnósticos previos. 4 meses después, Blake dio sus primeros pasos autónomos con apoyo mínimo. Eleanor y Marcus lo observaron con una mezcla de orgullo y asombro. El sonido de sus pies golpeando el suelo era más fuerte que cualquier motor o aparato de la sala. Era la proclamación de la voluntad humana desafiando la imposibilidad. Para Blake, esas pocas zancadas eran la evidencia tangible de que no había límites irrevocables, que la vida podía reconstruirse incluso después de la devastación. Esa tarde, mientras Blake practicaba la caminata con barras paralelas, Eleanor se volvió hacia Marcus. Esto es más grande que nosotros, más grande que cualquier persona o diagnóstico. Es la prueba de que nuestra labor no termina con la recuperación individual, estamos construyendo un legado. Marcus asintió, ajustando los sensores y registrando datos que algún día podrían cambiar la manera en que el mundo entiende la rehabilitación neuromotora. La transformación de Eleanor había ido más allá de lo físico. Ahora era líder, mentora y testigo del potencial humano. Marcus, que había permanecido invisible durante años detrás de sus conocimientos y sacrificios, había demostrado que la perseverancia y la pasión podían redefinir lo imposible. Juntos, habían convertido un centro de rehabilitación en un campo de entrenamiento para la resiliencia, la esperanza y la reconstrucción integral del ser humano. A medida que el sol se escondía en el horizonte, Eleanor miró a los veteranos entrenar, a Blake dar pasos firmes y seguros, y comprendió que cada pequeño éxito, cada microavance, era una victoria no solo sobre la parálisis, sino sobre la resignación, el miedo y la duda. Marcus a su lado sonrió, sabiendo que la estrategia, la ciencia y la fe inquebrantable habían creado algo que trascendía los muros del centro, un ejemplo vivo de que lo imposible solo existe para quienes se rinden antes de intentarlo. El lunes siguiente, el centro de rehabilitación estaba más lleno que nunca. La noticia de los avances de Eleanor Hartman y Marcus Blake se había difundido entre la comunidad de veteranos, y nuevos pacientes llegaban con expectativas que iban más allá de la simple movilidad. Entre ellos estaba Caleb Donovan, un exinfante de marina con amputaciones en ambas piernas y daño severo en la columna vertebral. Había pasado años aceptando la vida limitada que los médicos le habían impuesto, y cada día estaba cargado de resignación silenciosa. Pero hoy estaba aquí, acompañado de su esposa y su hija de 10 años, porque algo dentro de él le decía que había una posibilidad que aún no había considerado, la de desafiar lo imposible. Eleanor lo observó mientras se acercaba a la sala de entrenamiento. Su porte era tenso, sus hombros encorvados no solo por la pérdida física, sino por años de aceptación forzada. Marcus ajustaba los sensores y revisaba los registros de progreso de los veteranos anteriores, cada cifra y gráfico representando meses de esfuerzo, fe y planificación meticulosa. Eleanor, murmuró Marcus, hoy es otro de esos días que cambia vidas. Solo tenemos que mantener la precisión. Ella asintió, respirando hondo. Sabía que cada nuevo caso era un desafío único, y Caleb era la prueba de que incluso los diagnósticos más devastadores podían ser abordados con la estrategia correcta y la paciencia necesaria. Caleb se acomodó en la silla de ruedas frente a las barras paralelas, sus ojos reflejando una mezcla de miedo, incredulidad y esperanza. Eleanor se acercó con calma,
manteniendo la misma autoridad y suavidad que había desarrollado durante los meses de rehabilitación de Blake. Caleb dijo, esto no se trata de lo que los médicos dijeron que no puedes hacer. Se trata de descubrir lo que todavía puedes lograr. Hoy no necesitamos perfección, solo necesitamos intención. Él respiró profundamente, y por un instante, todo el ruido del mundo desapareció. Solo quedaban las barras, su cuerpo y la voz de Eleanor guiándolo hacia algo que creía imposible. Las primeras sesiones fueron duras. Caleb apenas podía sostener su peso, y cada intento de movimiento provocaba frustración y dolor. Marcus ajustaba los aparatos con cuidado, calculando la estimulación eléctrica para activar los músculos dormidos sin causar daño. Cada contracción, cada microavance era registrado meticulosamente, y Eleanor alentaba sin descanso. No te enfoques en lo que no puedes hacer. Concéntrate en lo que estás aprendiendo a recordar. Su voz era firme, calmada, implacable. Caleb, a regañadientes, comenzó a percibir la diferencia entre la aceptación resignada y la posibilidad real de acción. Durante la tercera semana, un avance inesperado sorprendió incluso a Eleanor y Marcus. Mientras Caleb practicaba movimientos básicos con las barras paralelas, su pierna derecha comenzó a flexionarse con fuerza suficiente para soportar parcialmente su peso. Eleanor contuvo la respiración, mientras Marcus ajustaba la intensidad del estímulo. No era una recuperación completa, pero era un momento decisivo, el primer paso hacia la reinvención de la movilidad. Los ojos de Caleb se llenaron de lágrimas, nunca había sentido que su cuerpo pudiera responder de esa manera. Por primera vez en años, sintió que el control sobre su vida podía volver a ser suyo. Eleanor continuó guiando las sesiones con un enfoque que combinaba disciplina militar, ciencia neuromotora y psicología de la resiliencia. Cada movimiento era planificado y repetido hasta que los músculos recordaran su función. Cada error era analizado y corregido, pero nunca castigado. Cada vez que caes, Caleb, recuerda que tu cuerpo aprende a levantarse. No es fracaso, es entrenamiento. Marcus observaba, ajustando las mediciones y tomando notas que, con el tiempo, formarían parte del protocolo que algún día se conocería como el método Armand Blake. Mientras Caleb progresaba, Eleanor reflexionaba sobre cómo cada veterano traía consigo no solo lesiones físicas, sino historias de vida que influían directamente en su capacidad de recuperación. Las cicatrices emocionales podían ser tan paralizantes como cualquier daño medular. Su estrategia incluía entender cada miedo, cada trauma y cada momento de resignación, porque solo enfrentando esas barreras internas podían los cuerpos alcanzar su potencial máximo. Marcus había aprendido a anticipar estos bloqueos psicológicos, ajustando la intensidad de la rehabilitación física para que coincidiera con la fortaleza emocional del paciente en cada momento. Un mes después, Caleb logró mantenerse en pie por unos segundos con ayuda mínima. Su respiración era profunda, su mirada intensa. Eleanor lo observó, reconociendo en él el mismo espíritu que había visto en Blake y en sí misma, una voluntad feroz, aún dormida, esperando la oportunidad de despertar. Marcus registró cada dato con precisión quirúrgica, cada microcontracción, cada pulso sanguíneo, cada patrón neurológico que indicaba progreso. Era un testimonio silencioso de que el cuerpo humano, cuando se combina con mente, estrategia y fe, podía desafiar las predicciones más oscuras de la medicina tradicional. El impacto de estos avances no tardó en atraer atención externa. Médicos de otras ciudades comenzaron a visitar el centro, curiosos por ver la metodología aplicada por Eleanor y Marcus. Lo que antes había sido considerado imposible ahora era documentado meticulosamente, con protocolos replicables y resultados verificables. Los testimonios de los pacientes, combinados con los datos científicos recopilados por Marcus, comenzaron a cambiar la percepción médica sobre la recuperación de lesiones graves. Lo que Eleanor y Marcus habían iniciado como un acto de fe y determinación se transformaba ahora en un movimiento que cuestionaba los límites de la rehabilitación. Entre sesiones y ajustes, Eleanor observaba a los veteranos interactuar, apoyarse unos a otros y celebrar cada pequeño éxito. Había creado un ecosistema de resiliencia, un espacio donde la esperanza y la ciencia convergían, donde los límites físicos y psicológicos podían redefinirse y donde cada progreso individual reforzaba la confianza colectiva. Marcus, siempre silencioso pero extremadamente observador, supervisaba cada medición, cada estimulación, asegurando que los avances fueran sostenibles y replicables. Una tarde, mientras Caleb practicaba caminar con apoyo parcial, Eleanor lo detuvo y le preguntó:
¿sientes que estás recuperando algo más que tus piernas? Caleb la miró, respirando con dificultad, y respondió, estoy recuperando mi vida. Mi decisión de no rendirme. Eleanor asintió, consciente de que esa era la esencia de su misión, no solo restaurar la movilidad física, sino devolver el control, la dignidad y la agencia a quienes habían sido declarados derrotados por la medicina y la desesperanza. Ese mismo día, Marcus revisó los registros y notó un patrón que confirmaba lo que Eleanor ya intuía: la combinación de estímulo neuromotor preciso, entrenamiento disciplinado y soporte psicológico estratégico estaba produciendo resultados sostenibles que desafiaban los límites previamente establecidos por la literatura médica. Cada microavance acumulado representaba no solo progreso físico, sino la consolidación de un modelo que podía ser replicado a escala nacional. Al final de la jornada, Eleanor se permitió un momento de reflexión. Miró a los veteranos entrenar, a Caleb y a Blake caminar con apoyo, y recordó sus propios inicios con Marcus. Cada paso, cada contracción, cada suspiro de esfuerzo había sido parte de una narrativa más grande. La historia de cómo la determinación, la estrategia y la fe inquebrantable podían reescribir lo imposible. Marcus la observó desde la esquina de la sala, satisfecho con los resultados, pero consciente de que aún quedaba mucho por hacer. Cada paciente nuevo era un reto, cada lesión diferente, pero la metodología ya estaba probada, y el impacto comenzaba a sentirse en todo el centro. Cuando la noche cayó sobre Richmond, Eleanor y Marcus se quedaron revisando los registros, planificando las sesiones del día siguiente y ajustando los protocolos. Sabían que cada veterano traía consigo no solo un cuerpo dañado, sino una historia, una identidad y un futuro que podía reconstruirse con la estrategia correcta. Habían demostrado que la esperanza podía ser tan efectiva como cualquier medicación o cirugía, y que la ciencia combinada con la fe inquebrantable en el potencial humano podía cambiar vidas de maneras que la medicina tradicional nunca había imaginado. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del centro de rehabilitación, iluminando los pasillos donde semanas atrás solo había silencio y resignación. Hoy, sin embargo, el aire estaba cargado de expectativa. Los veteranos se desplazaban con una mezcla de nerviosismo y determinación, conscientes de que cada sesión era una oportunidad para desafiar las limitaciones que la medicina había impuesto sobre ellos. Eleanor Hartman se movía entre ellos con la precisión de un comandante en el campo de batalla, su mirada evaluando, guiando, cuando era necesario, corrigiendo. Marcus Blake ajustaba los sensores y revisaba los gráficos de progreso en su tablet, asegurándose de que cada estímulo eléctrico, cada ejercicio de memoria muscular, estuviera calibrado al milímetro. La rutina diaria de entrenamiento se había convertido en una coreografía meticulosa, donde cada movimiento tenía un propósito definido y medible. Hoy, Eleanor se centraba en un nuevo veterano, Gabriel Torres, un expiloto de helicóptero cuya médula había quedado severamente dañada tras un accidente en misión de rescate. Gabriel había llegado al centro después de años de tratamientos fallidos y adaptaciones asistidas. Su resignación era palpable, sus hombros caídos y su mirada apagada reflejaban la aceptación de que nunca volvería a caminar. Pero Eleanor veía algo más, veía un espíritu que aún podía despertar. Gabriel dijo con voz firme pero cálida, hoy no vamos a pensar en lo que no puedes hacer. Vamos a descubrir lo que tu cuerpo todavía recuerda, y vamos a enseñarle a responder de nuevo. Él respiró hondo, con un ligero temblor en las manos, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Las primeras sesiones fueron intensas. Eleanor lo colocó frente a las barras paralelas y le indicó cómo transferir su peso de manera controlada, mientras Marcus ajustaba cuidadosamente los electrodos para estimular los nervios que habían estado inactivos durante años. Cada intento de Gabriel provocaba pequeñas contracciones que eran registradas meticulosamente en los sistemas de monitoreo. La frustración inicial era evidente, pero Eleanor sabía que cada microavance, por pequeño que pareciera, era un paso hacia la recuperación. No es la fuerza lo que importa ahora, le recordó, es la memoria de tu cuerpo. Cada fibra muscular debe recordar quién es. Mientras los días se convertían en semanas, Gabriel empezó a mostrar signos de progreso. Las contracciones musculares eran más consistentes, la coordinación mejoraba y, más importante aún, su confianza empezaba a resurgir. Eleanor lo guiaba sin compasión innecesaria, pero con una paciencia estratégica, aplicando los mismos principios que habían transformado a Caleb Donovan y Marcus Blake: disciplina militar, estímulo neuromotor preciso y un enfoque psicológico que no dejaba espacio para la resignación. Marcus observaba cada detalle,
asegurándose de que los registros fueran completos y que cada ajuste estuviera respaldado por datos verificables. Un día, mientras Gabriel realizaba un ejercicio de transferencia de peso, Eleanor notó un patrón inesperado. Su pierna izquierda, que hasta ese momento apenas respondía, comenzó a activarse de manera más firme. Los sensores captaron un aumento en la circulación y en la activación muscular, algo que los médicos habían considerado imposible meses atrás. Gabriel, siente eso, dijo Eleanor, señalando la reacción de su pierna. Tu cuerpo recuerda. Solo está esperando que le muestres cómo moverse de nuevo. La emoción en la voz de Eleanor era controlada, pero intensa. Sabía que este era un momento crítico, uno que podría marcar un antes y un después en la recuperación del veterano. El progreso de Gabriel no pasó desapercibido. Otros veteranos observaban con atención, algunos con incredulidad, otros con esperanza renovada. La energía del centro cambió. Lo que antes era un lugar de resignación se había transformado en un laboratorio de posibilidad. Cada pequeño avance de un veterano inspiraba a los demás, creando un efecto dominó que fortalecía la comunidad de pacientes y el compromiso del personal. Eleanor y Marcus habían creado algo más que un programa de rehabilitación. Habían establecido un ecosistema donde la esperanza y la ciencia se alimentaban mutuamente, donde la recuperación era tanto física como emocional. A medida que Gabriel ganaba fuerza y confianza, Eleanor comenzó a introducir ejercicios más complejos, diseñados para reconstruir la memoria muscular y la coordinación de manera integral. Cada sesión era un desafío, pero también una oportunidad para que Gabriel retomara el control sobre su cuerpo y su vida. Marcus ajustaba constantemente los parámetros de estimulación, asegurándose de que los avances fueran sostenibles y medibles. Cada logro era documentado, no solo como evidencia de progreso, sino como prueba tangible de que los límites impuestos por la medicina tradicional podían ser superados con un enfoque estratégico y comprometido. Un mes más tarde, Gabriel logró mantenerse en pie con asistencia mínima durante varios segundos. La emoción era palpable, los veteranos que presenciaban la escena aplaudieron y vitorearon, y Marcus registró cada dato con precisión científica. Eleanor lo observó, consciente de que este momento representaba algo más que un avance físico. Era la prueba de que la resiliencia humana, combinada con la estrategia adecuada, podía superar incluso los diagnósticos más desalentadores. Gabriel, por primera vez en años, sintió que su futuro no estaba definido por la limitación, sino por la posibilidad. La transformación no se limitaba a la recuperación física. Eleanor y Marcus habían descubierto que la clave para superar lesiones graves no residía únicamente en la intervención médica, sino en la reconstrucción del espíritu y la identidad del paciente. Cada veterano aprendía a reconocer su propio valor, a desafiar las voces internas que les decían que la derrota era inevitable y a confiar en el proceso de recuperación. La combinación de disciplina, estrategia y fe inquebrantable comenzaba a mostrar resultados que desafiaban las expectativas médicas y psicológicas. El impacto del centro se extendió rápidamente. Médicos de diferentes ciudades, investigadores y estudiantes de rehabilitación comenzaron a visitar el lugar para observar y aprender. La metodología de Eleanor y Marcus, que combinaba ciencia, estrategia y psicología, se convirtió en un modelo replicable que empezaba a cuestionar los límites establecidos por la medicina tradicional. Cada paciente que ingresaba al centro llevaba consigo un desafío único, pero la base del entrenamiento era constante: la creencia en la capacidad de recuperación, la disciplina rigurosa y el apoyo inquebrantable. Entre sesiones, Eleanor reflexionaba sobre la evolución del centro y su propio papel en él. Había comenzado como una supervisora, guiando a los veteranos en ejercicios básicos, pero ahora lideraba un movimiento que redefinía lo que significaba rehabilitar cuerpos y mentes dañadas. Marcus había pasado de ser un técnico meticuloso a un socio estratégico, garantizando que cada avance fuera documentado y replicable. Juntos, habían creado un espacio donde los veteranos podían recuperar no solo la movilidad, sino también la confianza y la determinación que creían perdidas. Esa tarde, mientras el sol caía sobre Richmond, Gabriel logró caminar con asistencia parcial, un avance que antes parecía imposible. Eleanor lo observó, reconociendo que este momento no solo pertenecía a él, sino a todos los que habían trabajado, sufrido y creído en la posibilidad de lo improbable. Marcus, desde la esquina, registraba cada dato, sabiendo que estos resultados serían fundamentales para la expansión del método. Cada paso dado por Gabriel era una prueba viviente de que la combinación de ciencia, disciplina y esperanza podía reescribir las expectativas y transformar vidas. Al finalizar la jornada,
Eleanor y Marcus se sentaron juntos para revisar los registros y planificar las sesiones del día siguiente. El centro estaba en silencio, solo interrumpido por los últimos ejercicios de los veteranos más avanzados. Había un sentimiento palpable de logro y propósito. Lo que antes era un lugar de resignación se había convertido en un santuario de posibilidades, donde la determinación humana y la estrategia podían desafiar incluso los diagnósticos más devastadores. Eleanor miró a Marcus y dijo: esto es solo el comienzo. Cada veterano que pase por estas puertas tiene una oportunidad de redefinir su vida, y nosotros seremos los que le enseñemos cómo hacerlo. Marcus asintió, sabiendo que lo que habían iniciado juntos estaba cambiando no solo cuerpos, sino destinos. El invierno se acercaba a Richmond y con él, la sensación de nuevos comienzos. En los pasillos del centro de rehabilitación, la luz tenue de la mañana iluminaba a veteranos que, solo meses atrás, caminaban arrastrando sus esperanzas por el suelo. Ahora, gracias al meticuloso plan de Eleanor Hartman y Marcus Blake, cada uno de ellos comenzaba a reconocer su propio potencial. La dinámica del centro había cambiado de manera radical. Lo que antes era resignación se había transformado en determinación. La rutina diaria de entrenamiento ya no era un deber, sino una oportunidad de desafiar los límites que la medicina había impuesto y de reconstruir la identidad de aquellos que habían perdido tanto. Eleanor observaba a Samuel Reed, un exinfante de marina cuya lesión medular lo había confinado a la silla de ruedas durante 5 años. Samuel, al contrario de lo que su nombre coincidía con Marcus, no era un familiar, sino un joven veterano que había perdido toda confianza en la posibilidad de caminar nuevamente. Su actitud era desafiante, una mezcla de cinismo y desesperanza. No necesito promesas, murmuraba, cruzando los brazos mientras Eleanor lo preparaba para la sesión matutina. Ella, sin perder la calma, replicó con la misma autoridad que había empleado en misiones de combate: no son promesas, Samuel. Son hechos medibles. Hoy vamos a encontrar lo que tu cuerpo aún recuerda y aprenderemos a usarlo. La frase parecía simple, pero cargaba consigo la fuerza de la experiencia y la certeza que solo surge tras años de confrontar imposibles. Marcus había preparado un nuevo sistema de estimulación neuromotora, adaptado para cada paciente según los registros que habían recopilado durante semanas. Cada sensor, cada electrodo, cada banda de resistencia estaba calibrado para optimizar la respuesta neurológica. El objetivo no era solo estimular los músculos, sino reconstruir la memoria nerviosa que el cuerpo había perdido después de la lesión. Samuel Reed, aunque escéptico, colocó su confianza en Eleanor. Sabía que cada ejercicio sería intenso, doloroso, y que exigiría más que fuerza física, demandaría resiliencia mental, algo que muchos médicos habían pasado por alto en sus evaluaciones. Los primeros movimientos de Samuel fueron vacilantes. Sus piernas apenas respondían, los músculos temblaban y cada contracción parecía exigir un esfuerzo desproporcionado. Sin embargo, Eleanor lo guiaba con precisión: siente tu centro. No pienses en lo que no puedes hacer. Concéntrate en lo que tu cuerpo recuerda. La disciplina militar de Eleanor se manifestaba en cada instrucción, pero no había imposición de miedo ni de rigidez innecesaria, solo una exigencia firme que exigía que Samuel se enfrentara a su propia mente y sus propias dudas. Marcus monitoreaba cada cambio con su tablet, registrando la actividad neurológica y los patrones de flujo sanguíneo, asegurándose de que cada reacción fuera documentada y utilizada para ajustar las próximas sesiones. A medida que las semanas avanzaban, Samuel comenzó a experimentar pequeñas mejoras. Una contracción aquí, un temblor controlado allá, movimientos que parecían insignificantes pero que, para Eleanor y Marcus, eran pruebas claras de que la memoria muscular estaba despertando. Cada microavance era celebrado, no con euforia desmedida, sino con reconocimiento de que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria sobre la parálisis. La transformación no era solo física, la actitud de Samuel cambiaba día a día. Su cinismo inicial comenzó a transformarse en curiosidad, y luego en determinación. Un día, mientras Samuel realizaba ejercicios de transferencia de peso, su pierna derecha respondió de manera inesperada. Eleanor y Marcus se miraron sin decir palabra, sabían que aquello era un punto de inflexión. ¿Lo ves, Samuel?, dijo Eleanor con calma controlada, tu cuerpo está recordando lo que la ciencia decía que había olvidado. No es magia, es memoria. Samuel, sorprendido, sintió una mezcla de incredulidad y esperanza que hacía años no experimentaba. Por primera vez, comprendió que su cuerpo aún podía responder si le enseñaban a hacerlo de nuevo, si alguien le mostraba el camino correcto.
El centro había dejado de ser solo un lugar de rehabilitación física. Había evolucionado a un laboratorio de resiliencia y reconstrucción emocional. Los veteranos que entraban ahora no solo trabajaban su movilidad, sino también su identidad, reconstruyendo la confianza que las lesiones y los diagnósticos médicos habían destruido. Eleanor y Marcus habían comprendido que curar el cuerpo sin abordar la mente era incompleto. Cada paciente debía enfrentar sus miedos, sus dudas y su resignación antes de poder reconstruir su fuerza física. La psicología se había convertido en un componente central del entrenamiento, tan importante como la estimulación nerviosa y el fortalecimiento muscular. Samuel Reed comenzó a caminar con asistencia parcial después de meses de entrenamiento constante. Cada sesión le enseñaba no solo a confiar en sus músculos, sino también a confiar en sí mismo, en su capacidad para superar lo que parecía imposible. Eleanor lo guiaba, ajustando cada movimiento y asegurándose de que su progreso fuera sostenible. Marcus, por su parte, analizaba los datos y documentaba cada microavance, creando un historial que sería fundamental para replicar los resultados en otros pacientes. Cada paso dado era un testimonio del poder de la combinación de ciencia, disciplina y fe inquebrantable en el potencial humano. La reputación del centro crecía rápidamente. Profesionales médicos, investigadores y estudiantes de rehabilitación llegaban para observar el método de Eleanor y Marcus en acción. Cada visita confirmaba que estaban presenciando algo extraordinario, un enfoque que desafiaba las expectativas de la medicina tradicional, demostrando que la resiliencia humana, combinada con estrategias precisas, podía superar diagnósticos considerados imposibles. Los veteranos se convertían en ejemplos vivos de que la recuperación era posible, inspirando a otros a persistir y a no aceptar los límites impuestos por el pesimismo o el diagnóstico clínico. Mientras tanto, Eleanor y Marcus continuaban refinando su enfoque. Cada nuevo caso requería adaptaciones, ajustes y planificación meticulosa. Su trabajo se había convertido en una coreografía precisa, donde cada movimiento tenía un propósito y cada reacción era registrada y analizada. La metodología evolucionaba constantemente, incorporando nuevas tecnologías, estudios de caso y avances en la comprensión neurológica. Lo que comenzó como un desafío individual para unos pocos veteranos se transformó en un modelo replicable que podía cambiar vidas en todo el país. La interacción entre los pacientes también desempeñaba un papel crucial. Ver a otros veteranos progresar inspiraba a aquellos que todavía dudaban. Cada pequeño avance era celebrado, creando un efecto dominó que fortalecía la comunidad del centro. Los vínculos formados entre los veteranos, basados en la lucha compartida contra lo imposible, generaban un entorno de apoyo mutuo que reforzaba tanto la recuperación física como la emocional. Eleanor y Marcus comprendieron que el éxito del centro no dependía únicamente de las técnicas utilizadas, sino también del espíritu colectivo que habían cultivado. Con el tiempo, Samuel Reed logró caminar sin asistencia durante distancias cortas. La emoción era palpable, no solo en él, sino en todos los que habían sido testigos de su progreso. Cada paso era una afirmación de que la voluntad humana, combinada con la estrategia y la disciplina adecuadas, podía reescribir los límites previamente considerados inamovibles. Eleanor observó con satisfacción cómo su enfoque estratégico y meticuloso había comenzado a transformar vidas, reconociendo que el verdadero triunfo no era solo físico, sino también psicológico y emocional. El invierno avanzaba y el centro se consolidaba como un referente de innovación y esperanza. Cada veterano que ingresaba llevaba consigo una historia única, pero todos compartían el mismo desafío: superar lo que la ciencia había declarado imposible. Eleanor y Marcus se habían convertido en guías, demostrando que la combinación de experiencia, conocimiento y fe en el potencial humano podía transformar incluso los casos más desesperados. Los resultados de Samuel Reed y de otros veteranos se convertían en evidencia tangible de que la perseverancia y la estrategia podían desafiar, en muchos casos, superar los diagnósticos más desalentadores. El amanecer sobre Richmond tenía un aire diferente. El centro de rehabilitación Hartman, antes un modesto edificio donde se intentaban terapias experimentales, se había convertido en un símbolo nacional de esperanza. Cada pasillo contaba una historia, cada sala de entrenamiento resonaba con los ecos de la determinación. Eleanor Hartman caminaba lentamente por el corredor principal, observando a los veteranos en sus rutinas matutinas. Su andar era sereno, pero su mirada estaba llena de orgullo contenido. Lo que había comenzado como una misión personal ahora era una revolución silenciosa en el campo de la medicina y la psicología. Marcus Blake la esperaba en la sala de control,
rodeado de pantallas que mostraban estadísticas, registros y proyecciones de los pacientes. Habían desarrollado un sistema de seguimiento integral que combinaba inteligencia artificial con análisis neurológico para personalizar cada terapia. Los sensores en los trajes de rehabilitación recopilaban información en tiempo real, permitiendo ajustar cada estímulo con una precisión que antes era impensable. Estamos listos para la presentación en Washington, dijo Marcus sin levantar la vista de las pantallas. Los datos de Samuel, Gabriel y los demás son contundentes. No hay margen de duda. Eleanor asintió, con una sonrisa leve. No necesitamos convencerlos, Marcus. Los resultados hablarán por nosotros. En una de las salas, Gabriel Torres realizaba ejercicios de equilibrio sin asistencia. Su rostro, antes dominado por el esfuerzo y la frustración, ahora irradiaba determinación. Había recuperado la confianza y, con ella, una nueva vocación, convertirse en mentor para otros veteranos. A su lado, Samuel Reed lo observaba, sosteniendo su propio bastón con orgullo. Aún no caminaba largas distancias sin ayuda, pero su progreso era tan notorio que médicos visitantes de otros estados habían solicitado estudiar su caso. Nunca pensé que estaría aquí, animando a otros a seguir, dijo Samuel, mientras Eleanor se acercaba. Eso es lo que hace la verdadera recuperación, respondió ella. No solo te devuelve las piernas, te devuelve el propósito. El centro había recibido la visita de funcionarios del Departamento de Asuntos de Veteranos. Querían evaluar el protocolo Armand-Blake para implementarlo a nivel nacional. La propuesta era ambiciosa: transformar los métodos de rehabilitación tradicionales y establecer centros especializados en todo el país basados en el modelo desarrollado por Eleanor y Marcus. Era una oportunidad histórica, pero también un reto monumental. La implementación requeriría entrenar personal médico, adaptar infraestructuras y convencer a una comunidad científica aún dividida entre el escepticismo y la admiración. No se trata de nosotros, dijo Marcus durante una reunión de planificación, se trata de cambiar el sistema para que ningún veterano vuelva a ser descartado por un diagnóstico pesimista. Eleanor observaba a su equipo con una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que el verdadero desafío no era demostrar que su método funcionaba, sino garantizar que su esencia, la fe en lo imposible, no se diluyera en la burocracia del sistema. Cada protocolo, cada informe, cada palabra debía transmitir la misma convicción que había guiado su trabajo desde el principio: la idea de que el ser humano, cuando se niega a rendirse, es capaz de reescribir sus propios límites. Marcus compartía esa visión, y juntos se habían convertido en los guardianes de un movimiento que trascendía lo médico para tocar lo humano. Mientras se preparaban para el viaje a Washington, Eleanor dedicó una mañana entera a recorrer el centro. Pasó por el gimnasio, donde varios veteranos practicaban con exoesqueletos de asistencia, por la sala de meditación, donde se combinaban técnicas de respiración con estimulación neurológica, y por el laboratorio, donde los datos recopilados eran analizados y traducidos en nuevas estrategias terapéuticas. Cada espacio reflejaba el trabajo de años, el esfuerzo conjunto de médicos, terapeutas, ingenieros y, sobre todo, pacientes que se habían negado a aceptar la derrota. Esto ya no nos pertenece, pensó Eleanor. Pertenece a cada persona que ha decidido volver a levantarse. Esa noche, mientras revisaban los informes finales, Marcus notó que Eleanor estaba más callada de lo habitual. ¿En qué piensas?, preguntó él. Ella lo miró con una expresión serena pero profunda. Pienso en cómo empezó todo. En ese primer día, en ese primer paciente que me obligó a mirar más allá del dolor y la pérdida. Todo lo que hicimos después nació de una promesa. Marcus asintió. Sabía que hablaba de Caleb Donovan, aquel coronel cuya recuperación había iniciado toda la historia. Las promesas verdaderas, añadió Eleanor, no se hacen con palabras, se hacen con resultados. Hubo un silencio, cargado de gratitud y memoria. Ambos comprendían que lo que estaban a punto de presentar no era solo un programa médico, sino el testimonio vivo de que los milagros eran decisiones sostenidas por la voluntad humana. El día de la presentación en Washington, el auditorio estaba lleno. Médicos, funcionarios, periodistas y veteranos esperaban con atención. Eleanor tomó el micrófono y comenzó con una voz firme pero cálida. Durante años, se nos dijo que ciertas lesiones eran irreversibles, que ciertos diagnósticos marcaban el fin de la independencia humana. Hoy, les presentamos evidencia de que no hay lesión más grande que la resignación.
Las pantallas mostraron imágenes de Gabriel caminando, de Samuel levantándose, de otros pacientes recuperando funciones que la medicina había considerado perdidas. Los murmullos se transformaron en un silencio respetuoso. Marcus presentó los datos científicos, explicando con precisión las bases neurológicas del protocolo, la sinergia entre estimulación motora, reeducación cognitiva y disciplina psicológica. Cuando la presentación terminó, la sala estalló en aplausos. Algunos funcionarios se acercaron de inmediato, proponiendo colaboraciones y financiamiento. Médicos de renombre ofrecieron integrar los métodos a sus programas de rehabilitación. Eleanor y Marcus se miraron, sabiendo que el trabajo recién comenzaba. No era el final de su historia, sino el principio de una nueva etapa. Habían demostrado que lo imposible podía convertirse en posible cuando la ciencia y la fe en el potencial humano se encontraban en equilibrio. El protocolo Armand-Blake no era una fórmula, era una filosofía de vida. Esa noche, de regreso en el hotel, Eleanor recibió un mensaje de Gabriel, una foto de él caminando junto a un grupo de nuevos pacientes. Gracias por enseñarnos que cada paso es una victoria, decía el texto. Ella sonrió, con lágrimas contenidas. Miró por la ventana hacia la ciudad iluminada y pensó en todos los que aún esperaban una oportunidad para reconstruir sus vidas. Marcus entró en la habitación con 2 tazas de café y dijo con una sonrisa cansada, «Lo logramos». Eleanor lo miró y respondió, «No, Marcus. Ellos lo lograron. Nosotros solo les recordamos cómo hacerlo». Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, entrevistas y propuestas. La implementación nacional del protocolo se aprobó en tiempo récord. Los medios hablaban de un renacimiento en la rehabilitación de veteranos. Pero para Eleanor y Marcus, el verdadero triunfo no era la fama ni el reconocimiento, era ver a sus pacientes caminar, reír, vivir. Cada testimonio era un recordatorio de por qué habían iniciado esta misión. No buscaban ser héroes, solo demostrar que la voluntad humana, cuando se combina con conocimiento y estrategia, puede desafiar incluso las limitaciones más rígidas. De regreso en Richmond, el centro se llenó de energía renovada. Los veteranos que habían completado su recuperación regresaban para ayudar a otros, convirtiéndose en mentores y ejemplos vivos de superación. La comunidad crecía, y con ella, el impacto del trabajo de Eleanor y Marcus. Lo que alguna vez fue un proyecto experimental se había transformado en un movimiento nacional. En los muros del centro, una nueva placa fue colocada, a los que se negaron a rendirse, y con ello enseñaron al mundo que los límites solo existen hasta que alguien decide cruzarlos. Eleanor pasó la mano sobre las letras grabadas, recordando cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda superado por la fe en el potencial humano. El viaje había sido arduo, pero al mirar a su alrededor, comprendió que valió la pena. No había mayor victoria que devolverle a alguien la capacidad de creer en sí mismo. El invierno llegó a Richmond con una calma casi simbólica. La nieve cubría los jardines del centro Hartman como una capa de pureza, como si el mundo quisiera detenerse un momento para contemplar el fruto de tantos años de lucha. Eleanor Hartman caminaba lentamente por el sendero principal, abrigada con un grueso abrigo gris. Cada paso sobre la nieve crujía con un sonido nítido, como si marcara el ritmo de un nuevo comienzo. En el horizonte, el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. Era el tipo de amanecer que le recordaba lo que significaba realmente volver a levantarse después de caer. Dentro del edificio, el bullicio era distinto al de años anteriores. No se trataba ya de pacientes intentando levantarse por primera vez, sino de profesionales de todo el país llegando para formarse en el nuevo protocolo. Médicos, fisioterapeutas y psicólogos de los principales hospitales del país habían venido a estudiar el método que había cambiado la historia de la rehabilitación moderna. Marcus Blake supervisaba las sesiones de capacitación, recorriendo los pasillos con la misma energía que tenía el día que propuso su primera hipótesis imposible. Cada vez que veía a un nuevo terapeuta aplicar las técnicas, recordaba el rostro de Caleb Donovan, aquel primer paciente que había encendido la chispa de todo lo que vino después. Eleanor observaba en silencio desde una de las galerías superiores. Había algo profundamente conmovedor en ver cómo una idea nacida de la desesperación y la fe se había transformado en una ciencia sólida, replicable, documentada y validada. Lo que empezó como un experimento contra el escepticismo médico se había convertido en un movimiento global. Había centros Armand-Blake en 8 estados y convenios en marcha con instituciones internacionales. Pero, a pesar de los reconocimientos, de los premios y de las invitaciones a congresos,
Lo que más la conmovía eran las cartas que recibía de los veteranos. Cartas escritas con letra temblorosa, agradeciendo por devolverles la independencia, la dignidad, la esperanza. Esas cartas eran, para ella, el verdadero trofeo. Una tarde, mientras el sol caía sobre el río James, Eleanor recibió la visita de Samuel Reed. Caminaba sin bastón, con una seguridad que parecía casi irreal. Tuve que venir, dijo él, sonriendo. No podía quedarme sin darte las gracias en persona. Eleanor lo miró emocionada. No tienes que agradecerme nada, Samuel. Tú hiciste el trabajo. Nosotros solo te dimos las herramientas. Él negó con la cabeza. Me diste algo más que eso. Me diste permiso para volver a creer. La frase quedó suspendida en el aire, tan simple y tan poderosa como la primera vez que Eleanor le pidió que no se rindiera. Ella asintió sin palabras, sabiendo que no había respuesta más pura que la gratitud sincera. Al día siguiente, Marcus la encontró revisando los informes finales de progreso. Ya tenemos todo listo para la conferencia internacional, dijo él. Van a incluir nuestro protocolo en el currículo de medicina de rehabilitación. Es oficial. Eleanor levantó la vista del escritorio y sonrió. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Marcus? Ya no tendrán que elegir entre ciencia y esperanza. Ahora serán una sola cosa. Marcus se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Todo comenzó con un acto de fe, ¿verdad? Sí, respondió ella, pero sobrevivió gracias al rigor. La fe abre la puerta, pero la disciplina la mantiene abierta. Esa noche, celebraron en el salón principal del centro. Los pacientes rehabilitados, los nuevos terapeutas y los antiguos miembros del equipo se reunieron alrededor de una gran mesa. Había risas, música suave y una sensación de pertenencia que llenaba el ambiente. Gabriel Torres, ahora entrenador en el programa, levantó su copa. Brindo, dijo, por los que creyeron cuando nadie más lo hizo. Por los que limpiaron pasillos soñando con cambiar el mundo. Por los que se negaron a rendirse. Todos aplaudieron. Eleanor se permitió cerrar los ojos un instante, dejando que ese eco de aplausos envolviera su mente. Era el sonido del propósito cumplido. Más tarde, cuando la celebración terminó y el centro quedó en silencio, Eleanor salió al patio. La luna iluminaba la nieve, y el viento suave parecía susurrar fragmentos de todas las historias que ese lugar había albergado. Marcus se unió a ella, con 2 tazas de té humeante. «Sabes», dijo él, «a veces pienso que no inventamos nada nuevo. Solo recordamos al mundo algo que había olvidado». Ella sonrió. «Que rendirse no es curarse», respondió. «Exacto», añadió él. «Y que sanar no siempre significa volver a ser quien eras, sino aprender a ser alguien nuevo». Permanecieron un rato en silencio, contemplando las luces del centro a través de las ventanas. Dentro, algunos pacientes practicaban aún sus ejercicios nocturnos, desafiando el cansancio y el frío. Era una imagen sencilla, pero contenía toda la esencia del legado que habían construido. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó Eleanor finalmente. «Que todo esto empezó porque yo no podía aceptar una derrota». Marcus la miró con ternura. «Y gracias a eso, millones ya no tendrán que aceptarla tampoco». Con el paso de los meses, el impacto del protocolo Armand-Blake trascendió los límites de la medicina. Se aplicaba en programas de rehabilitación mental, en centros de trauma psicológico, incluso en la formación de equipos de rescate. La filosofía de negarse a rendirse había encontrado eco en comunidades enteras. El gobierno federal aprobó un programa especial de becas para veteranos que quisieran formarse como terapeutas. La rueda se cerraba. Los que alguna vez fueron pacientes ahora se convertían en los sanadores del mañana. Un año después, el centro celebró su 10º aniversario. Eleanor, ya retirada de la dirección operativa, regresó para el evento. Los pasillos estaban llenos de vida, las paredes decoradas con fotografías del antes y el después de cientos de pacientes. En una vitrina central descansaba su antiguo uniforme militar junto a la primera prótesis diseñada por el laboratorio de Marcus. Un pequeño cartel decía, «De la guerra al renacimiento, el primer paso que cambió la historia». Eleanor se detuvo frente a la vitrina, tocó el cristal y sonrió. «Nunca fue solo por caminar», murmuró, «fue por volver a avanzar». Durante la ceremonia, Marcus subió al escenario y tomó el micrófono. «Esta historia», dijo, «no es la historia de un milagro, sino de una decisión. La decisión de creer que cada caída es una oportunidad para reinventarse.
Lo imposible dejó de ser un muro y se convirtió en un punto de partida. Luego, hizo una pausa, mirando hacia el público, donde Eleanor estaba sentada en primera fila. Y si algo hemos aprendido en esta década, añadió, es que los héroes más grandes no siempre llevan uniformes, ni títulos, ni medallas. A veces, solo llevan una voluntad tan firme que el mundo tiene que adaptarse a ella. El auditorio estalló en aplausos. Eleanor se levantó, agradecida, con los ojos brillantes. No por vanidad, sino por reconocimiento del camino recorrido. En ese instante, comprendió que su historia no terminaba ahí, porque cada nueva persona que entraba por esas puertas comenzaba la suya propia. El legado estaba asegurado. Al caer la noche, cuando todos se habían ido, Eleanor caminó una vez más por el pasillo principal. El eco de sus pasos se mezclaba con los recuerdos de tantos otros. Se detuvo frente a una placa en el muro que decía, aquí se enseña lo imposible hasta que deja de serlo. Pasó los dedos sobre las letras, respiró hondo y cerró los ojos. En su mente, escuchó la voz de Marcus, de Caleb, de todos los que creyeron antes que los resultados llegaran. Y entonces lo comprendió con una claridad absoluta, el verdadero milagro no fue volver a caminar, sino enseñar al mundo que la esperanza, cuando se entrena, se convierte en ciencia. Abrió los ojos y siguió caminando hacia la salida. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente. Cada copo era distinto, pero juntos formaban un manto continuo, igual que las historias de aquellos que se negaron a rendirse. Eleanor sonrió mientras la puerta se cerraba detrás de ella. No había final, solo otro comienzo.